Sabemos que pues Dios tiene una bendición especial para nosotros en este día. ¿Amén? ¿Cuántos han venido a recibir esa bendición de parte de Dios? Una bendición especial que Dios quiere derramar sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia. Amén. Porque dice la palabra de Dios que el mundo pasa en sus deseos, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor con una oración, así en su lugar, incline su rostro. Vamos a rogarle, bendito Padre, hoy estamos aquí en este lugar de reunión, Padre, congregados como iglesia, con la intención de escuchar tu voz, oh Dios. Queremos rogarte, Padre, que seas tú hablando a nuestra vida desde tu trono, Señor, derramando tu palabra sobre nosotros, oh Dios. Pon nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, Señor. Que sea tu espíritu redarguyendo en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que para ti es toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a hacer una reflexión en dos aspectos. Aprovechando quizás un poquito el asunto de la temporada, del asunto de la Semana Santa. Hoy en día pues hay muchos lugares que se hace referencia a la pasión, a la crucifixión y a la resurrección. Pero quiero tocar en dos aspectos sobre la cruz de Cristo. Uno mucho más amplio que vamos a ver, otro es muy breve, pero es muy interesante. Vamos en nuestra mente a ponernos en el lugar del Gólgota, en el lugar de la calavera, donde fue crucificado el Señor Jesús. Hemos visto representaciones, hemos visto cuadros acerca de las tres cruces en el Gólgota. Y sabemos que cuando Jesús padecía, estaba sufriendo el martirio, la muerte por crucifixión, en alguna ocasión lo he comentado aquí, es una de las más dolorosas, más crueles. Se exhibía al reo y se le aplicaba la pena capital, pero diseñada para que sufriera lo más que se pudiera. Que cuando la persona muriera era porque definitivamente ya había sufrido todo lo que una persona podía sufrir. Junto a Jesús estaban dos personas sufriendo de la misma manera. En algunas representaciones los ponen a ellos amarrados de la cruz y a Jesús clavado, pero lo más probable es que si Jesús fue clavado a la cruz, los dos ladrones también hubieran sido clavados. Estaban padeciendo exactamente ¿qué? Lo mismo. Pero uno le vituperaba, uno le escarnecía y le decía: si verdaderamente eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y no solamente te bajes de la cruz, ayúdanos a nosotros también. Representa la humanidad sin fe, la humanidad que solamente busca su egoísmo, sus necesidades, etc. Pero la otra persona que estaba siendo crucificada con Jesús, hay una enseñanza muy profunda, quizás no la vamos a alcanzar a ver toda, pero va más allá de nuestra idea teológica o escatológica o hermenéutica de explicar en sí la salvación. Esta persona le reprendió al otro, dijo: tú no tienes temor, sabiendo que estás en el mismo sufrimiento. Ahora, los tres que estaban crucificados, incluyendo a Jesús, sabían que iban a morir. Ya no tenían esperanza. Ellos sabían que de un momento a otro el dolor en las piernas, en los brazos, por los calambres, la dificultad de respirar, en algunos casos provocaba un paro respiratorio, un paro cardíaco, y una agonía, alucinaciones, una serie de
situaciones que eran horribles. Este hombre también sabía que iba a morir, pero hizo algo que es la clave para muchos. Le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y esa declaración va más allá de muchas ideas, porque está viendo que Jesús está siendo atormentado y va a morir. No sabemos muchas cosas de este hombre, de este ladrón, pero por sus palabras se da a entender, alcanzamos a ver que este hombre de una forma o de otra había escuchado tanto el mensaje de Jesús, o había visto los milagros de Jesús, o la fama de Jesús había llegado hasta sus oídos. Le estaba declarando el Mesías, porque dice: cuando vengas en tu reino, ¿qué? Acuérdate de mí. Da a entender que viene en un reino que va más allá de lo que él estaba padeciendo y de la muerte que iba a sufrir. Ese reconocimiento en sí, esa fe, es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos da acceso a la reconciliación con Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando estaba meditando sobre ese pasaje, esa situación, vienen muchas preguntas a nuestra mente. A lo mejor usted también ha cuestionado estas cosas, ¿no? Este hombre que estaba siendo crucificado no fue bautizado, no fue discipulado, no se congregó en ningún lado, no vivió una vida cristiana, estaba a horas quizás de morir, ¿ya? Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Ahora, muchas veces también hemos dicho, yo también lo he comentado, cuando estamos expresando la necesidad de la redención a través del sacrificio sustituto de Jesús, decimos: es que nosotros merecíamos estar en esa cruz para pagar por nuestras culpas. ¿Cuántos lo han dicho así? ¿O cuántos tienen esa idea? Nosotros merecíamos estar ¿en dónde? En la cruz. Este hombre, el ladrón, ¿dónde estaba? Estaba en la cruz y estaba sufriendo exactamente lo que Jesús estaba ¿qué? La diferencia del sacrificio que cubre los pecados es que Jesús fue sin pecado. Amén. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Ahora, él estaba consciente, porque le dice al otro ladrón: nosotros estamos recibiendo el castigo que nos merecemos. Él estaba consciente de que lo que estaban sufriendo, ellos se lo habían ¿qué? Buscado. Pero este no ha hecho nada mal. Bueno, entonces vemos la gracia de Jesús al aplicarse la fe, porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Amén. Podríamos hablar mucho más de ese aspecto, no lo vamos a tocar a profundidad el día de hoy, pero vamos a ver otra situación igual o incluso, bueno, es muy importante en nuestra vida. Vamos a ir a Jeremías en su capítulo 3. Perdón, 33. Jeremías 33. Y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Cuando lo tengamos ahora sí nos vamos a poner de pie y le vamos a dar lectura todos unidos. Jeremías capítulo 33, versículos del 3 al 6. Cuando ya estemos todos de pie es porque ya hemos localizado la cita. ¿Vale? Gracias, hermano, muy amable.
y vamos a leerlos todos juntos. Y la bendita palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, con voz fuerte: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Tome su lugar. Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad que viene de parte de Dios. Amén. Yo no sé si usted ha reflexionado sobre este aspecto de la sanidad, pero les voy a decir algo que seguramente es patente o está presente en todos nosotros. Miren, todos nosotros vivimos en un mundo corrompido, en un mundo que cayó bajo la maldición de Dios por la transgresión del hombre, que atrajo sobre él mismo el pecado. Usted ve entre su familia, entre sus amigos, entre sus conocidos, o usted mismo, que de repente usted se siente muy bien, está muy contento, está muy tranquilo, pero a veces la enfermedad viene de un momento a otro. Todos nos enfermamos, no porque seamos cristianos no nos vamos a enfermar, también se nos pican las muelas, también se nos rompen las costillas, todos nos enfermamos. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo esto opera en nuestra vida? ¿Qué diferencia entonces hay entre un cristiano y alguien que no conoce de Dios o no está bajo esa cobertura? La diferencia es esta promesa. Ahora, es muy interesante que está hablando de una revelación. En el versículo 3 dice: clama a mí. ¿A dónde tenemos que clamar? A Dios. Dice el Salmo: alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. Ya en ocasiones hemos hecho esta reflexión, ¿no? Cuando nos enfermamos empezamos a ver a dónde nos vamos a atender. Si en el seguro popular, que ya no existe, si en el seguro, si con un médico particular, ya andamos pidiendo recomendaciones, a ver un médico que sea bueno y que sea barato también, porque las enfermedades no solamente afectan el asunto físico, sino también el asunto económico, ¿o no? Pero la palabra dice: alzaré mis ojos ¿a dónde? A los montes. ¿En quién debe de estar nuestra confianza, nuestra seguridad? En Dios. Aquí dice: clama a mí, clama a mí. Un clamor es una solicitud, una petición. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos un Dios que no solamente nos oye, sino que también nos responde. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me llena de alegría y de gozo en esta noche que el Señor hoy nos va a enseñar, entre muchas otras cosas, esas cosas grandes y ocultas que a lo mejor no conocemos. Lo que el Señor nos va a enseñar es que tú y yo, si estamos tomados de la mano de Dios, tenemos
su favor hacia nosotros y tenemos garantizada sanidad de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa sanidad. ¿Cómo la vamos a recibir? Hermano, es que a mí me duelen las rodillas, es que a mí tengo este problema, tengo este otro problema. Clama a mí y yo te responderé. En la revelación de Dios se va a mostrar su forma de actuar en nuestra vida para sanidad. Este momento, no me voy a alargar mucho en el aspecto, pero en Jeremías que estamos leyendo, era un momento de mucha angustia, de mucho dolor, estaban siendo sitiados, iban a ser atacados, ya habían caído algunas puertas y murallas, mucha gente estaba muerta en ese momento, pero el por qué sucedió todo esto lo dice el versículo 5, dice: a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad. Hace unos días compartí una reflexión en el grupo, de un grupo que tenemos que se llama Lámparas a mis pies, y habla, por cierto, no es comercial, pero si alguien quiere estar en ese grupo, denle su número a mi hermano Pablo para que reciba un devocional diario de bendición para su vida. En ese tema hablábamos de buscar el rostro de Dios. ¿Por qué es importante buscar el rostro de Dios? Porque cuando Dios esconde su rostro de nosotros, viene la muerte sobre las personas. Viene la muerte. Buscar el rostro de Dios significa buscar su presencia, estar delante de Él. Pero si nosotros no buscamos el rostro de Dios y Dios esconde su rostro de nosotros, la calamidad viene sobre nuestra vida. Pero la promesa en el verso 6 dice: he aquí yo les traeré. ¿Qué va a traer Dios? Sanidad. Y no solamente sanidad, sino también ¿qué? Medicina. La sanidad representa que la enfermedad se va a ir. Y la medicina representa aquello que necesitamos para volver a sentirnos bien. ¿Amén? Voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendamos. Cuando a usted le duele la cabeza y se quiere tomar una medicina, sea una aspirina, un paracetamol, un Telfra, un Tylenol, lo que usted quiera, usted se lo va a tomar con la esperanza de que esa medicina le quite ¿qué? El dolor de cabeza. Ahora, cuando está hablando Dios de sanidad, y lo vamos a ver si lo alcanzamos a ver todo el tema, nos está hablando en la amplitud de esa palabra, porque hay enfermedades del alma, hay enfermedades del espíritu y hay enfermedades del cuerpo. Y Él está prometiendo traer sanidad y traer medicina a nuestra vida. Dice: y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Amén. Hay mucha gente que está enferma. Usted puede darse una vuelta por el hospital y usted ve la angustia, la aflicción de la gente que está ahí, ¿no? Es importante que nosotros como cristianos vayamos y llevemos la palabra a esas personas, porque la palabra de Dios, dice la Escritura, es medicina para el cuerpo y refrigerio para los huesos. ¿Amén? Pero si usted está en ese lugar, usted va a ver la aflicción, no solamente del que está enfermo, sino también de sus familiares. Ellos necesitan ser sanados en el ámbito del alma, y su familiar necesita sanidad física. Por eso están aquí. Algunos sanarán, otros no lo harán. Pero Dios promete que aquel que confía en Él traerá a Dios completa sanidad.
Aquí mismo en Jeremías, vamos a ir al capítulo 30, en su versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Les digo que está hablando de todo tipo de enfermedad. A lo mejor usted se ha sentido aislado, alejado, se ha sentido triste. Uno de los padecimientos más tremendos que está sacudiendo a la sociedad se llama depresión. Mucha gente, sea cristiana o no, se deprime. Y si deja que esa depresión inunde su vida, puede llegar a extremos, incluso de motivarle o llevarle o empezar a presentarse en ellos ideas o pensamientos de muerte. Y el único que puede sanar esa situación se llama Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Leí algunas noticias, usted quizás si busca por ahí en internet la encontrará, de un pastor que se suicidó, de la esposa de otro pastor que también se suicidó, y uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible? Ha de haber andado mal. Hermanos, dice aquí, clama a mí, ¿y qué? No porque seas pastor, no porque seas la esposa del pastor, no vas a sentir angustia, no vas a sentir depresión, no te vas a sentir mal, desanimado, desanimada, traicionado, ultrajado, porque a veces el pastor tiene tiempo para todos, pero nadie tiene tiempo para quién, para él. La esposa del pastor tiene que preocuparse por todos, pero nadie se preocupa por la familia de quién, del pastor. Ustedes piensan que no es mucha presión, ¿no? Y todos queremos que la iglesia crezca, todos queremos, sí, queremos que se llene. Cada familia que viene nueva trae un sinnúmero de problemas que ya traen arrastrando desde su vida anterior, y quien les atiende hay que estar visitándoles, hay que estar orando, hay que estar enseñándoles, hay que hasta prestarles dinero, ¿verdad? Pero muchas veces todo eso recae solo y exclusivamente sobre los hombros de quién, del pastor, porque dicen, ese es su trabajo. Es una equivocación, es un error, porque todos somos responsables, todos somos responsables. Diga conmigo, yo soy responsable, yo soy responsable. Así que si queremos que la iglesia se llene, también nuestra responsabilidad va a crecer en ese aspecto. Amén. Ok, pero no es el tema. Entonces vamos a ir a Isaías capítulo 53, muy conocido, estos días mucho se lee, pero este aspecto vamos a entenderlo, que habla de una promesa muy especial. Vamos a ver desde el verso 2, ¿ya lo tenemos? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Se burlaba Herodes de Jesús y mandó afligirle con las lanzas, con la parte posterior de la lanza, y lo vistió de púrpura y se burlaba. Sin embargo, él no alcanzó a entender que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Amén. Dice aquí, ciertamente, ¿qué llevó Jesús? Llevó él, ¿qué? Nuestras enfermedades. Amén. Él se llevó nuestras
enfermedades. Ahora, usted dirá, bueno, entonces, ¿por qué estoy malo? ¿Por qué me siento mal? Clama a mí y yo te responderé. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y está hablando de este aspecto físico, pero también del aspecto del alma, del aspecto del espíritu. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La principal sanidad que Dios obra en nuestra vida es precisamente el aspecto de la salvación. Amén. Jesús enseñó diciendo, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde qué? Pierde su alma. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero, ¿cómo es que opera esta sanidad en nuestra vida? Muchos erróneamente piensan como que hay que reclamarle a Dios sus promesas. Usted reclámele a Dios. Usted arrebate, no le arrebatando nada. Tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia. Dice, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de ¿qué? De su gracia. ¿Vale? Vamos a ir a Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y esto es lo que vamos a aprender en esta noche. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la metodología que Dios usa que pone a nuestra disposición para que nosotros podamos recibir la sanidad que necesitamos? Amén. Les dije Éxodo 15, versículo 26. ¿Ya lo tenemos? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En estos meses y años de pandemia, antes de que estuviera lista la vacuna, todos estaban angustiados, afligidos, temerosos. Había cierta incertidumbre, había muchos chismes también, que si la vacuna, que si la marca, que si eso. Pero una vez que estuvo disponible la vacuna, aunque a veces no poníamos mucha atención, porque había vacunas más efectivas que otras, unas eran al 60%, otras eran al 80% o al 90%, algunas incluso eran al 40% o al 50%, quiere decir que no era 100% efectiva, que aunque te vacunaras te podías ¿qué? Enfermar. Bueno, háganme cuenta que Dios está poniendo a nuestra disposición una vacuna para evitar la enfermedad. ¿Y cuál es esa vacuna? Dice aquí nuevamente: si oyeres atentamente a la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Vamos a ir a Éxodo aquí mismo, en su capítulo 23.
en su versículo 25. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Por qué es importante esto? Aunque aquí lo vemos así muy sencillo, dice: bendeciré tu pan, y él bendecirá tu pan, ¿y qué? Y tus aguas. Bueno, resulta que muchas cosas que nosotros consumimos, muchas cosas que comemos, nosotros no nos damos cuenta, ni lo sabemos, ni lo sospechamos, pero muchos alimentos traen sustancias, traen situaciones que generan enfermedades. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, en California, había unas represas donde se trataba el agua para hacer el agua potable. Están las represas pues, al aire libre, ¿no? Y esas represas pues alimentan. Usted ha visto quizás en las películas, en las series, ¿verdad?, que en Estados Unidos no se compra agua de garrafón, sino que en Estados Unidos usted le abre a la llave, mete su vaso y se la ¿qué? Y se la toma, porque esa agua, aunque decimos agua potable aquí, pero esa sí es ¿qué? Sí es potable, ¿no? Entre paréntesis. Resulta que hicieron ciertos estudios del agua y traía un elemento en exceso, creo que bromuro, una cosa así. Y ese elemento ya tomándolo regularmente es dañino, es cancerígeno. Y pues empezó ahí la rebatinga: ¿cómo es posible si el agua es tratada y es purificada y filtrada? ¿De dónde sale ese elemento? Bueno, ya empezaron a investigar, y la gente, pues, ¿cuántos años no ha tomado agua? Usted, yo, nos tomamos agua. Y no sabemos si esa agua que estamos tomando traerá algo que nos va a la larga, nos va a hacer ¿qué? Daño. Pues resulta que los rayos del sol, los rayos ultravioletas que caían sobre las represas al aire libre, producían una reacción química en el agua que formaba ese elemento que hacía daño. ¿Qué hicieron? Bueno, hubo varios asuntos para hacer. Mandaron a hacer unas esferas de plástico negras, no sé si usted ha visto algún video así, y las vacían en las represas, flotan. La idea es de que hagan sombra al agua y no haya esa reacción química. Ahora, si eso es el agua, usted va a la tienda y pide unos chetos y los abre y se los come. Y aunque le lea exceso de sodio, exceso de esto, exceso del otro, usted se los ¿qué? Yo también, ¿no? Pero ¿qué tiene es eso que nos estamos comiendo? Ni siquiera sabemos lo que nos estamos comiendo. Y ese es un ejemplo de muchas otras cosas que nos comemos, que no sabemos lo que tiene en sí, que pueda estar produciendo en nuestra vida una enfermedad. Cuando usted y yo oramos por los alimentos, estamos pidiendo que Dios tome el control de esos alimentos y que sean de nuestro provecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no debe ser solo una costumbre. No, es algo importante. Que usted todo lo que se vaya a comer primero le pida ¿a quién? A Dios. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Amén. Él bendecirá ese pan y esa agua para que tú no te vayas a enfermar. Y yo quitaré toda enfermedad del medio de ti.
El problema, hermanos, es que a veces somos solamente cristianos de reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya tenemos el problema encima es cuando empezamos a orar. Cuando ya estamos enfermos, le detectaron diabetes, o le detectaron glaucoma, o le detectaron insuficiencia renal, entonces sí ya quiere empezar a ¿qué? A orar. Pero cuando estamos sanos, como que sentimos que no nos va a pasar ¿qué? Nada. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que tú lo conoces. Cuando nos levantamos en la mañana me siento bien, hay que darle gracias a Dios porque me siento ¿qué? Bien. Decirle, Señor, guárdame de cualquier enfermedad, guárdame de aquellas cosas que hago sin darme cuenta que son contraproducentes para mi propia salud. Voy a poner un ejemplo. Si usted vive una vida muy sedentaria, ¿qué quiere decir eso? Que está sentado mucho tiempo, que pasa unas 5 o 6 horas pegado en el celular, en la hamaca, además, viendo todo tipo de cosas, y no se activa, no hace ejercicio, no es por un asunto de vanidad, es un asunto de salud. A la postre, eso le va a traer ¿qué? Consecuencias. Y cuando esté usted enfermo, le va a querer reclamar a Dios diciéndole que cómo, si usted es su hijo, si usted iba a la iglesia, sí, hijito, pero ibas en carro, ibas en moto, te hubieras ido al menos caminando, para que el cuerpo vaya haciendo su propia labor. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces es importante esto. Cuando hablamos de sanidad, no debemos solamente pensarlo cuando ya estemos enfermos, sino antes. Estar en la presencia de Dios, estar caminando con Dios, tener temor de Dios, eso nos va a librar de enfermedades. ¿Amén? Eso es lo que va a cancelar las maldiciones. Que su papá fue diabético y su mamá también, pero no tiene usted por qué pasar por lo mismo si usted se aplica en las cosas de Dios. ¿Amén? Vive una vida correcta también, come sano, hace ejercicio, duerme, descansa. Todas estas cosas también son importantes en nuestra vida. ¿Amén? Vamos a ver Salmo 103. Salmo 103, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. El hecho de estar aquí, el hecho de alabar a Dios, de adorarle, de agradecerle, de estar dispuesto a estar delante de la presencia de Dios, manifiesta un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por nosotros. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. También que no se nos olvide que si estamos aquí hoy es por la gracia y por la misericordia de Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por alguna enfermedad. No cabe señalar más que hemos visto en los últimos años cómo mucha gente se fue, gente de todo nivel económico, no importaba, pero mucha gente no tuvo la fortuna que tenemos nosotros de haber sobrevivido a esa pandemia. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? El hombre y la mujer es muy fácil de olvidar, se les olvida fácil. Ya la gente ahorita
para el baile, para el relajo, para eso. Están listos, ya se les olvidó que hubo un periodo muy tremendo, que mucha gente todavía sigue llorando a sus muertos, ¿verdad? No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. También vamos a ver el 4. El que rescata del hoyo tu vida, y aquí está haciendo una referencia al sepulcro. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores. Aquí mismo el libro de Salmos 107, vamos a leer versículos 19 y 20. Salmos 107, 19 y 20 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y ¿qué? Y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Si usted ha estado enfermo, está enfermo o está bajo un tratamiento, también esta actitud es muy importante, ¿verdad? Es una sugerencia, pero usted debería de tomarlo en cuenta. Usted le recetaron unas pastillas, unas píldoras, unas gotas, unas inyecciones, lo que le hayan recetado. Dios le da sabiduría a los médicos. Amén. Pero antes de que su cuerpo reciba esa medicina, usted debería de orar por lo que se va a tomar. Porque también les voy a decir algo, y quizás usted conoce algún caso, ¿verdad? Pero los médicos también se equivocan, ¿sí? Los médicos a veces piensan que uno está enfermo de una cosa y le recetan, pero la verdad es que era otra cosa. Y después del tratamiento el enfermo está peor que cuando empezó, porque el médico también se llega a equivocar. Pero nosotros nos debemos de poner en las manos de aquel que conoce todas las cosas. Dios dijo: el que hizo el ojo no podrá hacer ver, y el que hizo el oído no podrá hacer oír. Y Dios mismo, en una forma sarcástica, diciendo: ¿será que habrá algo difícil para mí? ¿Usted qué cree? Que no. Él tiene el control de nuestra vida. ¿Amén? Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Ahora, hay una relación, estamos viendo, y esto es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Hay una relación entre la obediencia a Dios y el recibir sus promesas. Amén. Si usted viene ya enfermo, pero usted ha sido de esos cristianos desobedientes, desobligados, que no ofrendan, que no diezman, que no ayunan, que no oran, que no leen, ¿verdad? Usted va a venir y va a querer que los hermanos oren por usted para que usted sane. Le voy a decir que está difícil. Y a lo mejor usted se va de aquí decepcionado y triste porque pues, no, oraron por mí, yo seguí enfermo. Pero quiero decirle en esta noche que hay una relación entre su obediencia y la sanidad. Brevemente, hace rato mi esposa estaba dando esta predicación allá en las Lomas sobre Eliseo y la tsunamita. ¿Usted recuerda ese pasaje? La tsunamita, una mujer importante de ese lugar, convenció a su esposo de que le hiciera un cuarto al profeta, con una mesa, con una cama, con una silla, con una luz, con un candelero, para que cuando él pasara, ahí reposara, y también le daban los alimentos, ¿no?
Pero esta mujer no era interesada porque Eliseo le mandó llamar y dijo, si necesitas algo, por favor, tienes que darle por ti al rey o al general. Y ella dijo, no, yo estoy bien aquí en mi pueblo, no tengo necesidad de nada. Pero aquí es el criado de Eliseo le dijo, esta mujer no tiene hijos y su esposo ya es viejo. Dice que surgió de Eliseo el asunto de ¿qué podemos hacer por ella? Ella se ha portado muy bien con nosotros, hay algo que podamos hacer por ella. Y entonces trae una palabra profética de parte de Dios y le dice, el año que entra, cuando yo pase por aquí, tú vas a estar cargando un hijo. Amén. Lo que sucedió al año siguiente, ella tuvo un hijo, usted sabe la historia, el hijo es pequeño pero se enferma, se muere, esta mujer va corriendo, pero no se desespera, no grita, no hace un argüende, ¿no? Dice que lleva al niño, lo acuesta en la cama del profeta, cierra la puerta y se va como un criado a buscarlo. Y cuando llega nunca le dice que el hijo muere, sino que le dice, no te pedí yo un hijo, no te dije que no te burlaras de mí. Entonces el profeta entiende lo que está sucediendo, manda al criado, pero ella dice, no te voy a dejar. Va Eliseo, se recuesta sobre el niño muerto, vuelve a hacerlo 3 veces, el niño estornuda 7 veces y abre los ojos y se lo entrega a quién, a su mamá. Brevemente todo ese pasaje, y hay muchas cosas que podemos aprender de eso. Ahí se habla acerca de esta ley de la siembra y de la cosecha. Dice la palabra que el que siembra escasamente, ¿qué va a pasar? Segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, ¿cómo va a segar? ¿Cómo hemos sembrado en las cosas de Dios? Ya casi vamos a ir dando conclusión. ¿Cómo hemos sembrado? ¿Cómo se ha portado usted con Dios? ¿Ha sido agradecido? ¿Ha sido fiel? ¿Ha sido constante? ¿Ha tenido esos detalles de velar por su obra, de ayudar a los hermanos, de apoyar al ministerio, de traer, no solamente me refiero al aspecto económico, pero también tiene que ver, pero su tiempo, su oración, su ayuno? ¿Cómo hemos sembrado en las cosas de Dios? ¿Cómo hemos sembrado? Porque cuando venga la necesidad, y le voy a decir que todos vamos a tener un día esa necesidad, llámese un problema económico, llámese un accidente, llámese una angustia, llámese una aflicción, llámese una enfermedad, en el momento que le clamemos a Dios, ¿cómo hemos sembrado en nuestra vida para Él? ¿Cómo hemos sembrado? Dice el Salmo 107, perdón, ya lo leímos, ¿verdad? Estamos en el Proverbio, capítulo 4, del 20 al 22. Dice, hijo mío, está atento a qué? A mis palabras. Hermano, hermana, cuando venimos a escuchar la palabra de Dios debemos de estar ¿cómo? Atentos. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina ¿a qué? A todo su cuerpo. Si venimos y ya cuando nos llegamos a la casa ya no nos acordamos ni de qué fue la predicación, es porque no estamos atendiendo a la voz de quién, a la voz de Dios. Y eso es peligroso para nosotros, porque aunque usted diga o yo diga, no, es que yo soy tu hijo, es que yo te creo, es que yo aquí, yo allá, no es lo que digamos, sino es lo que hacemos. Porque dice la palabra de Dios, por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Salmo 146, verso 8. Salmo 146.
Verso 8, ¿ya lo tenemos? Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama ¿a quién? A los justos. Y este asunto de la justicia se refiere a caminar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Amén. Vamos a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5. En lo que la encuentra, a lo mejor usted tiene una pregunta en su mente, en su corazón, no la va a decir, pero la está pensando. A lo mejor usted dice, ay hermano, y entonces, ¿a poco los que se portan mal, a poco Dios no los va a sanar? Bueno, dice que sus misericordias son nuevas, ¿qué? Cada mañana. Pero también estamos aprendiendo que hay una conveniencia en nuestra vida de ser obedientes ¿a quién? A Dios. Y de andar en integridad y de ser obedientes a su palabra. Note este versículo, por favor, que vamos a ver. Santiago capítulo 5, versos 14 al 15. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo, hermanos? A veces mandamos un mensajito a los hermanos. Hermanos, oren por mí porque estoy enfermo. Hermanos, oren por mí porque estoy en el hospital. Hermanos, oren por mi mamá porque se está muriendo. Hermanos esto, hermanos no. Pero no obedecemos las instrucciones de la palabra de quién? De Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué debemos de hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán ¿qué? Perdonados. Estamos aprendiendo que nos conviene obedecer a Dios. Amén. Nos conviene. Usted está enfermo, está en su casa. Hermano, no vine porque estaba enfermo, pero nunca llamé. Hermanos, por favor, pueden venir a orar por mí. Pueden venir a orar por esta necesidad que tengo. Miren, voy a hacer un ejemplo. Estamos hablando, ya casi terminamos. Estamos hablando de las necesidades de las enfermedades. Puede ser física, puede ser espiritual, puede ser del alma. A lo mejor tú te sientes triste, te has sentido angustiado, a lo mejor sientes como que las cosas no se están dando como tú querías, no entraste a la carrera que tú esperabas, no tienes el trabajo que tú querías, los planes que tenías de viajar a cierto lugar no se concretaron, tenías planes de cambiar de carro y no se pudo, tu casa se está cayendo a pedazos y no tienes para repararla. Ese tipo de situaciones, Dios está en control de todas esas cosas. ¿Amén? Cuando aquí se hace a veces el llamado, dice, hermano, todo el que tenga necesidad pase aquí al frente. ¿Ah? Pero todos ustedes, hermanos, ¿serán los únicos necesitados? ¿Serán los que les surge algo de parte de Dios? Hermanos, hay que tener cuidado porque a veces actuamos con arrogancia, con soberbia, como diciéndole, yo no necesito, hermano, yo estoy ¿qué? Yo estoy bien. Sabiendo que tenemos una necesidad de parte de quién? De Dios. Vamos a poner un último ejemplo. Cuando Jesús pasaba por Jericó y Bartimeo el ciego escuchó la multitud y preguntó, ¿qué es lo que sucede? Le dijeron, es Jesús de Nazaret que está pasando ¿qué? Por aquí. Él se quitó la capa, empezó a gritar, le decían que se callara y él gritaba ¿qué? Más. Y Jesús se detuvo y lo mandó a llamar y le dieron ánimo, le dijeron, no temas, el maestro te llama. Y cuando llegó a la presencia de Jesús, Jesús sabía que estaba ciego. ¿Qué otra cosa podía querer ese hombre? ¿Ah? Pero le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y a veces la pregunta es, ¿qué Jesús no se daba cuenta?
Pero no es el aspecto de que Jesús lo supiera o no, sino está dando oportunidad para que este hombre manifieste su fe. Porque si él no creyera que Jesús podía sanarle, pues ¿para qué le grita? ¿Sí? Hijo de David, ten misericordia ¿de quién? De mí. Y él le dice que reciba la vista. No dice ese pasaje que Jesús le tocó, le sopló, le escupió, no hizo nada con él. Le dijo, tu fe te ha sanado. Amén. Tu fe te ha sanado.